y era el mayor secreto que en ese momento se estaba guardando, pues y creo que fue uno de los secretos más bien guardados de toda la historia. Y lógicamente pues tenía que ser así, porque de ello dependía el que funcionara o no la más grande operación militar de toda la historia. En este caso pues la operación se llamaba Overlord, que era la operación Normandía, y era el más grande de todos los secretos. Inclusive ellos habían despistado por todas partes para tratar de desubicar a los alemanes, que habían concentrado su defensa en el paso de Calais, pero resulta que obviamente ellos pretendían distraer la atención, intentando hacerles creer a los alemanes que la invasión iba a ser mucho más al norte de las playas francesas que ese sitio, y con esto lo que pretendían era que se desplazaran las fuerzas alemanas hacia ese sector y que descuidaron un poquito esto, que de por sí ya era una gran fortaleza. Pues no solamente tenían casamatas, es decir, nidos de ametralladoras por todas partes, sino que tenían alambradas eléctricas, la playa estaba absolutamente minada, el mar, en los primeros, creo que el primer kilómetro o 500 metros mar adentro, todo estaba sembrado de minas. Como quien dice, por ahí no podía entrar absolutamente nadie podía entrar. Y entonces tenían concentrados más de 300.000 hombres en distintos lugares de Inglaterra, pero muy próximos pues al Canal de la Mancha para poder hacer ese salto rapidito. Y obviamente que la desinformación era en ese momento lo más importante. Lo más importante era que tenían ellos que despistar de todas maneras, y enviaban entonces informaciones que a todas luces lo que pretendían era precisamente sembrar confusión entre los alemanes. Pero lo más teso de todo esto, Juan, es que un día cualquiera, voy a contar esta historia, en el Daily Telegraph de Londres apareció un crucigrama. Eso fue en junio de 1944, recordemos que el día D fue el 6 de junio de 1944, lo que ha dado en llamarse el día más largo del siglo. Y entonces, en un medio tiempo de ocio, unos cuantos días antes, los oficiales del grupo M15, que así se llamaba, que era el Servicio Británico de Contraespionaje, se habían tomado un día de asueto y se dedicaron a resolver crucigramas, y encontraron en el Daily Telegraph un crucigrama. ¿Y cuál no sería su sorpresa? Lo tengo aquí, pues lo estoy leyendo. ¿Cuál no sería su sorpresa? Cuando encontraron, y voy a leer esta parte mejor leerla, dice: por ejemplo, la solución a la clave 1 de los Estados Unidos resultó ser Utah, y otra solución a uno de los acertijos pues planteados en el crucigrama era Omaha, era la respuesta. Y esas eran dos playas claves que habían designado las fuerzas aliadas para desembarcar justo en donde era más fuerte el ejército alemán. Otra respuesta era Mulberry, nombre de los muelles flotantes que acomodarían a los barcos de suministro. Neptuno, así se llamaba el apoyo naval, y era otra de las respuestas a una de las preguntas del crucigrama. Y lo más sospechoso de todo era la definición. La definición decía hombre de fuste, y la respuesta era Overlord, o sea, soberano, que era la forma como habían designado toda la operación. Pues resulta que entonces el servicio de contraespionaje, muy intrigado, llegó a asumir que lo que estaba sucediendo era que a través del crucigrama le estaban enviando mensajes cifrados a los servicios secretos de los alemanes. Inmediatamente se revolucionó todo el alto mando de los aliados y asignaron un contingente como de 100 hombres para tratar de dilucidar qué era lo que estaba ocurriendo. Lo mandaron hacia la casa fueron pues al Daily Telegraph, les dijeron que era una cuestión de seguridad nacional, que les indicaran quién había hecho el crucigrama y por qué lo habían publicado.
Pues resulta que entonces en el diario les dijeron que el que hacía los crucigramas se llamaba Leonard Dowie y era un maestro de 54 años y vivía en Leatherhead, en el condado de Surrey. Pues resulta que mandaron allá ese contingente, rodearon toda la cuadra, cerraron las calles, bueno, todo lo que usted quiera, y encontraron al maestro haciendo más crucigramas. Inmediatamente lo encararon y dijeron, bueno, un momentico, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estas claves, por qué estas palabras dentro de este crucigrama? Le dijo, no, se me ocurrió, pero nada más. Lo cierto del caso es que husmearon, investigaron, se tardaron 2 días interrogándolo. No se sabe si realmente lo llegaron a torturar, pero lo cierto del caso es, Juan, que al final de cuentas se dieron, verificaron que el hombre era inocente y que todo obedecía a una coincidencia. Usted se imagina, 6, 7 días antes de comenzar la operación, cuando ya todo está montado, cuando ya no hay regreso, cuando ya se ha pasado el Rubicón, como decía pues Julio César, y que de pronto publiquen esto. Tiene que ser demasiada coincidencia, Juan. Sobre todo cuando se trata de un hecho tan grave como es nada menos que la suerte de los aliados en toda Europa y lo que iba a pasar después con la definición de la guerra. Muy probablemente el maestro tomó unos nombres al azar que son nombres de ciudades o de estados de los Estados Unidos de América y los mete en un crucigrama, cosa que es común pues entre los crucigramistas, ¿no? Tomar algunos aspectos o tomar algunos grupos, ¿no? de palabras, pero realmente eso sí era una coincidencia fatal, porque imagínese usted el secreto con el que se mantuvo la operación Overlord, que es que hay que tener en cuenta que los británicos para eso, para guardar secretos, son realmente sorprendentes y a veces hacen unas cosas que lo dejan a uno pasmado. Recuerde usted cuando los alemanes bombardearon a Dresden. Dresden, una ciudad muy importante por ser una ciudad industrial y eran donde se producían, pues, antes de Dresden, los alemanes les detectaron un intento de bombardeo a Inglaterra, que era la ciudad de Coventry, nada menos que una ciudad de las importantes y que jugaba un papel de gran calibre en el desarrollo de la guerra. Entonces, esta ciudad la tenían lista para bombardearla y poquito antes de iniciar el bombardeo, los alemanes fueron detectados por el servicio de inteligencia británico y entonces supieron la clave y lo que iban a hacer, que era el bombardeo de nada menos que de Coventry. Sin embargo, si los ingleses hacen algún movimiento o sacan a la gente de Coventry así abruptamente, pues los alemanes se dan cuenta que les detectaron sus claves y que descubrieron su secreto. Entonces, ¿qué hicieron los ingleses? Sencillamente organizaron paseos en todos los colegios, en todas las escuelas y en todos los sitios donde se concentraban grandes niños, y ahí ellos pues por lo menos lo que fue la parte de los viejos, de los niños y de las personas vulnerables, los sacaron de la ciudad con la disculpa de que estaban haciendo un día de campo. Pues resulta que a los hombres, sin avisarles siquiera, los dejaron ahí a que soportaran la llegada del bombardeo. Efectivamente llegó el bombardeo de Coventry, en donde murió mucha gente, porque eso fue terrible. Pero tuvieron que sacrificar a todas esas personas por mantener el secreto de la clave que ellos tenían de las comunicaciones de los alemanes. Claro que después la represalia fue violenta
porque ahí sí vino lo que se llamó el bombardeo de Dresden, pero eso fue terrible. A mí lo que me sorprende es que se haya dado algo tan extraordinario, porque yo creo que dentro de la ley de probabilidades tenía que ser mínimo, pero mínimo es, yo no sé si una posibilidad en cuántos millones, en todo caso yo creo que muchísimos millones, para que una persona simplemente coincidiera, y 5 de las palabras más claves: Utah, Omaha, Mulberry, ¿cuál más le dije? Overlord, y otra que la voy a buscar aquí así rapidito, pero que se den 5. A ver, vea: Utah, Omaha, Mulberry, Overlord, y bueno, se me perdió. Lo cierto del caso es que se dé esa coincidencia, o porque vaya y venga, que sea una palabra, bien, que sean 2, bueno, puede ser coincidencia, que sean 3, queda el beneficio de la duda, pero más de 3, Juan. Sí. Eso tiene que ser más que producto del azar, tiene que ser como un signo, no sé, algo así por el estilo, ¿o no? Sobre todo que esos eran los puntos claves del desembarco. Pues ahí estaba todo cifrado, ya está todo listo, lo que iba a ser donde iban a desembarcar los aliados y donde iban a iniciar el ataque a Europa. Y como usted lo dice, esas barreras y lo que fue la defensa de las costas de ese mar, que es un mar muy picado entre otras cosas, y muy traicionero y muy levantisco, se lo habían entregado nada menos que a Rommel. Antes de matarlo, los nazis que habían encargado a Rommel, que lo habían traído del desierto precisamente con todos los honores por muchas cosas que hizo allá el zorro del desierto, se lo llevaron para que organizara la defensa de la costa francesa. Después lo matarían, ¿no? O después lo harían suicidar, pues mejor dicho, ¿no? Que eso fue lo triste. Pero ya le habían hecho un atentado a su automóvil. Y él, que era un estratega de primer orden, pues lo que hizo fue poner en funcionamiento toda su inteligencia y su capacidad militar para escalar, poner las barreras de tal manera que fuera casi que imposible que una fuerza expedicionaria se metiera por ahí sin tener grandes pérdidas y sobre todo sin tener que sacrificar mucha tecnología y muchos hombres para poder llegar hasta esos riscos, porque esos son verdaderos acantilados. Pero es que hay otra cosa, Juan. De todas formas, creo que la operación fue de lo más arriesgado que se ha hecho en la historia de la humanidad, porque además se sabe que el primer día, ustedes, yo sé que una gran cantidad de personas han visto la película En búsqueda del soldado Ryan, que Ajá. Yo creo que es lo más patético, lo más crudo que se haya filmado, recreando esa invasión, ese primer día de la invasión del día D, el 6 de junio de 1944. Y ese primer día murieron 90.000 soldados aliados. Sí, señor. Aparte de eso, no obstante la sincronización y la forma como los torpederos, los acorazados desde el mar estaban permanentemente bombardeando las casamatas, es decir, los nidos de ametralladoras, a pesar de todo ello, que descargaron todo el poder de su arsenal, lo descargaron, más el apoyo de la Fuerza Aérea, más esas barcazas de desembarco que se abren del vientre, abren como si fuera el vientre una rampa a través de la cual descienden tanques, descienden los hombres y demás. Aparte de eso, no obstante lo bien sincronizada de la operación y de todas las fuerzas que estaban al mando en ese momento de Ike Eisenhower, y creo que estaba Bernard Montgomery, y la flor innata de los militares aliados. De todas formas, perdieron 90.000 hombres ese primer día, pero aparte de eso,
quedaron unos bolsones aislados de contingentes, sobre todo de paracaidistas, que cayeron atrás de las líneas alemanas y que tenían como misión cortar los suministros y la conexión con las tropas alemanas, es decir, volar puentes, volar acueductos, volar sistemas de electricidad. Tenían que dejarlos absolutamente aislados en ese sitio, en ese acantilado, y sin embargo los paracaidistas, por cosas lógicas, es decir, imagínense un ejército de 10.000 paracaidistas para hacerlos caer en el sitio preciso y en medio de la noche, porque todavía no había amanecido cuando ellos empezaron a descender. Lógicamente quedaron desperdigados, y eso contribuyó a que en buena parte los alemanes ese primer día se pudieran defender también. Aparte, yo creo, Juan, que hubo algo que también ayudó, y fue el hecho de que Hitler tercamente, a pesar de que no sé si por insinuación o no sé qué, de todas maneras había una ambigua información de lo que podría ocurrir, no quiso enviar sus tanques y negó refuerzos para esas fuerzas alemanas, se las negó a Rommel, y entonces eso ayudó. Pero con todo y ello, siendo esa operación tan supremamente vasta, tan complicada, que imagínense ustedes, unificar 350.000 hombres en una sola operación, eso tiene que ser una labor de titanes. Pero ¿qué habría ocurrido si en efecto esa información que mandó el profesor Daue en ese crucigrama hubiera sido información enviada a los servicios secretos alemanes? Habría sido el peor desastre de la historia en cuanto a pérdida de hombres y de esfuerzos, y prácticamente, Juan, yo creo que se hubiera definido la guerra. Se define la guerra, pero a favor de los alemanes, ¿no? Obvio. Es lo grave, es lo grave. Los alemanes pues ya estaban teniendo muchas pérdidas porque Hitler se puso a mantener dos frentes que eran casi imposibles de mantener, ¿no? Sobre todo donde se metió nada menos que a Rusia, en el frente oriental. Meterse por allá, por Dios, y ahí sí sin calcular, porque realmente no contaban con el invierno ruso que era terrible, y en donde las muertes que se daban por el mero invierno nada más, por eso lo pusieron en general invierno, ¿no? Porque ya le había pasado a Napoleón. Y le había pasado a Carlos XII de Suecia. De Suecia, sí. Pero esta vez mandaron unos soldados y no calcularon la estación, los cogió el frío. Y, oiga, hombre, se congelaban por el ano. Por cualquier parte que fuera vulnerable, por ahí empezaba su proceso de deterioro, y el congelamiento, porque ya era... No solamente era la hipotermia, sino el congelamiento físico. Sí, claro, que entonces les da gangrena, ¿no? Porque separa la circulación de la sangre. La oreja se quedaba como una galleta, lo mismo que la nariz. Exacto. Lo mismo que la nariz. Se desprendía. Pero oiga Juan, pero yo creo que a lo largo de toda la historia de la humanidad, muchas cosas se han decidido simplemente por una coincidencia o por una casualidad. Y a veces uno llegaría a pensar si es que todo está debidamente pensado y planificado de tal manera que encuadre todo dentro del rompecabezas. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo pueden ocurrir estas cosas? Pues resulta que nos ocurre en la vida diaria, nos ocurre a nosotros todos los días, pero tal vez por ser tan obvias las circunstancias, dejamos de verlas como algo debidamente planeado con antelación o algo que tenía que darse, y simplemente se lo remitimos a la casualidad. Me puse a buscar, Juan, algunos eventos en los que uno dice, bueno, esto es casualidad, esto es casualidad o es coincidencia, porque la casualidad es una y la coincidencia puede ser otra. Mire, le voy a leer esta historia. Una señora de apellido Prescott y un ciudadano noruego que trabajaban, estoy leyendo, en la Organización Internacional de Refugiados después de la Segunda Guerra Mundial, quedaron consternados por el sufrimiento que transmitían los relatos que encontraron en los archivos. Bill, que así se llamaba el tipo, que se encontraba agobiado por lo que había visto ese día, suspiró profundamente y confesó que él también había sido objeto de una experiencia penosa.
Durante 2 días y medio tuvo que permanecer de pie desnudo bajo un frío intenso, porque uno de sus compañeros del campo de concentración en el que había sido encarcelado había escapado. Si alguna vez le llego a ver, bromeó, le voy a torcer el cuello. En el escritorio de al lado, un belga recién llegado a la oficina se levantó de su silla y se acercó a nosotros. ¿Qué campo fue ese?, preguntó. Se inició entonces una conversación amistosa que terminó con un abrazo afectuoso de los 2 hombres. En efecto, el belga había sido justamente el preso que había escapado del campo y era el único que había podido huir. ¿Cómo le parece eso? Ay, Dios, se lo encontró así. No, pero yo le tengo una historia pues que a mí me parece espectacular. Esta historia aparece en un libro que se llama Historias de la Radio, publicado en España hace muchos años. Y cuenta lo siguiente: eran muy comunes los concursos radiales. Aquí también los tuvimos nosotros en Colombia, los famosos concursos radiales. Programas de radioteatro, con público y todo. Sobre todo había patrocinadores importantes, ¿no? Porque había pues mucha inversión extranjera y rifaban carros y todo eso, ¿no? Y el concurso más atractivo es ese que trata de medir el conocimiento de las personas, ¿no? Esos son los, pues, como algo que se inventaron en Inglaterra. Yo creo que eso nació en Inglaterra más bien que en los mismos Estados Unidos. Y en España, pues, se abrió un concurso muy parecido a esos que hay por aquí, pues que no es de por aquí, sino que es un concurso mundial que se llama ¿Quién quiere ser millonario?, que es precisamente bombardear a alguien con preguntas para ver qué tanto sabe, cuánto un patrocinador cualquiera, ¿no? La firma tal le paga tanto por sus respuestas, bueno, algo así. En todo caso, uno muy legendario, muy hermoso era, ¿te acuerdas que se llamaba 20.000 pesos por su respuesta? Sí, señor, era el juez era el doctor Antonio Paneso Robledo y la presentadora era Gloria Valencia de Castaño. Exactamente. Y eso congregaba a toda la gente cada 8 días los domingos, y 20.000 pesos era un furgón, no de plata. Y sobre todo que los participantes eran gente de unas calificaciones, pero extraordinarias, ¿no? Esa gente, claro, como limitaban el tema, vamos a hablar de tortugas. Me acuerdo que un tipo que sabía de lo de tortugas, lo que usted quiera, era Andrés Holguín. Y recuerde ese médico de Manizales que era experto serpentólogo, que las llevaba ya, hombre, al estudio y las manipulaba. Pues esa señora se ponía, porque a doña Gloria no se le puede mencionar ni el nombre siquiera del animal. Ya somos 2. No, pero oiga, es que sí se ponía realmente, pero azarada. Pues un poquito después de eso, de haber terminado el concurso, a él lo mordió una rabo de ají y casi se muere. Si no es por la atención médica, pues la presteza y la buena medicina que hay aquí, pues eso fue en Caldas, pues realmente se hubiera muerto el señor. Bueno, en todo caso, la historia que le voy a contar es la siguiente. Un tipo se estaba ganando todos los premios, ¿no? Porque eso era acumulativo, ¿no? Y llegaba el famoso premio grande, ¿no? El gran premio mayor. Pues este tipo le hicieron una pregunta que prácticamente era imposible de responder. Y además, pues porque eso tenía su trampa, ¿no? Si hiciera hacer la última pregunta de tal manera que nadie la pudiera responder. Y la pregunta que le hicieron fue: ¿quién hizo el partido que jugaron? ¿Quién hizo el gol? El gol del partido que jugaron Barcelona y Real Madrid ponga usted, el 15 de enero de 1926. Entonces el tipo empezó, vea, mire, el Barcelona tenía tales y tales jugadores, el Real Madrid tenía tales y tales jugadores. El partido se jugó una tarde que, bueno, hizo toda la descripción de lo que había pasado. El partido empezó de tal y tal manera, hubo varios intentos,
de llegada al arco y tal, cuando de pronto un jugador que era muy desconocido, que lo llamaban Paco, arrancó desde atrás y se fue con la bola, eludió a más de 3 contrarios, se filtró por una defensa y metió el gol que definió el partido. Y era, pues imagine usted, ese jurado allá casi se va de espaldas, pues. El jugador se llamaba fulano de tal. Se llamaba, exactamente. Nombres y apellidos y todo. Con todos los nombres y apellidos. No, él no dio los nombres, él dijo el apodo del jugador. Nada, dijo un jugador que llamaba Paco. Y entonces, bueno, casi se van de espaldas. Eso fue así exactamente. Se ganó el concurso millonario, el gran premio. Y cuando ya, pues, definen eso a favor de él y dice, bueno, sí, usted se ganó esto. Pero por Dios, díganos a ver, ¿cómo hizo para saber que ese había sido el que había ganado, el que había metido el gol y todo eso? Y yo, no, es que yo soy Paco. A mí me llamaban Paco y resulta que pues a mí me tocó hacer esa acción y yo hice el gol. Yo hice el gol. Ustedes no van a conocer mi apodo porque eso hace mucho tiempo, pero esta es mi identificación y yo fui jugador del Real Madrid en tal y tal época. Imagínese usted, por Dios. Qué coincidencia. No, qué casualidad, podríamos decir. No, porque a un tipo en Estados Unidos, en otro programa de esos de concurso, le preguntaron quién ganó el derby de, por decir algo, Berkshire. No, el más famoso, el derby de Kentucky. Bueno, el de Kentucky, pues, sí. Eso es que como en ¿cuándo es que hacen ese derbi? Eso lo hacen como en el otoño, no sé, en un mes de esos ahí de el día tal de 1913 y ahí mismo dijo el tipo, un caballo y ganó. Ese fue el que ganó. Sí, señor. Vea usted. Mire, inclusive algunos de los grandes inventos de la historia de la humanidad se han dado precisamente por una casualidad. Recuérdese que, por ejemplo, cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono, la primera conversación que se escuchó fue él llamando. Él estaba en su laboratorio y llamó al cuarto en donde estaba, en el segundo piso, que estaba su ayudante, que era de apellido Watson, y resulta que derramó un ácido sobre la mesa. Inmediatamente, no sé, le fue diciendo, Watson, lo necesito aquí. Y esa fue la primera conversación telefónica de la historia. ¿Sabías esa? Sí, señor, eso es muy famoso porque, señor Watson, lo necesito aquí. Él estaba en la otra pieza, no tenía por qué escuchar lo que decía Graham Bell, pero escuchó por el aparato eso y salió corriendo. Fue algo, pues realmente una de las coincidencias históricas afortunadas, porque con ese asunto del teléfono cometieron mucho ensayo-error, ¿no? Eso se les dañaba por algún motivo, alguna razón pasaba. Se lo voy a leer, póngale cuidado. Por extraña coincidencia del destino, el primer mensaje transmitido por teléfono, cuya eficacia es excelente en casos de emergencia, fue una llamada de socorro de su propio inventor. Cuando Alexander Graham Bell se preparaba para probar su invento, por vez primera se derramó ácido sobre sus ropas. Su ayudante, que esperaba en el sótano de la misma casa, oyó decir por el auricular a su patrón, que estaba en el desván, Mr. Watson, venga aquí, le necesito. Así fue la historia. Así fue, aquí lo tenía. Óigame, pero así como ese de Alexander Graham Bell, usted sabe que la electricidad, pues descubierta por Galvani, ¿no? Luigi Galvani. Italiano. Italiano.
Se lo voy a leer más bien. La corriente eléctrica fue descubierta casualmente por el profesor de anatomía, oiga, un profesor de anatomía, de la Universidad Italiana de Bolonia, Luigi Galvani, un día de 1786, mientras él diseccionaba una rana. Un ayudante produjo una chispa con una máquina electrostática situada en la misma habitación. La chispa causó una corriente eléctrica que conectó con Galvani y a través de su escalpelo metálico pasó a la rana muerta, que contrajo sorprendentemente sus músculos como si hubiese sufrido un calambre. En palabras del profesor Galvani fue esto. Deduciendo del fenómeno la existencia de lo que él llamó electricidad animal, Galvani dio un paso crucial en la demostración experimental de la existencia de lo que luego se llamaría corriente eléctrica. Y todavía a nosotros nos tocó en las clases de física, pues yo no sé si todavía le enseñan eso a los muchachos, pero todavía nos tocó que tenían una anca de rana ahí disecada, pues vuelta a nada. Pero cuando le pasaban esa varilla electrizada, se la ponían al anca de rana, el anca de rana ahí mismo se estiraba, ¿no? Ese es el experimento que a nosotros pues nos sorprendía con esto de la electricidad. Mire, es que tengo aquí un catálogo de casualidades, pero muy bravas. Mire, le voy a leer. El 15 de diciembre de 1664 se hundió un barco en el estrecho de Menai, en la costa norte de Gales, muriendo 82 pasajeros, todos los que componían el pasaje, salvo un hombre llamado Hugh Williams. El 5 de diciembre, oiga pues, el primero ocurrió el 5 de diciembre de 1664, se salvó Hugh Williams. Sigo. El 5 de diciembre de 1785, otro barco se hundió pereciendo 60 pasajeros y dejando un único superviviente llamado Hugh Williams. El 5 de agosto de 1860, el hundimiento de un tercer barco provocaba la muerte de 25 pasajeros y un único superviviente. Adivine cómo se llamaba. No, pues... Hugh Williams. No es que me va a ir a cambiar el nombre. Imagine usted. Pero en 3 siglos diferentes. 5 de diciembre de 1664, 5 de diciembre de 1785 y 5 de agosto de 1860. Los dos primeros, 5 y de diciembre, y el otro 5 de agosto de 1860. Y en los 3 casos, el único superviviente llamaba Hugh Williams. ¿O cómo le parece este otro? El 11 de noviembre de 1913, una tempestad hundió 12 barcos en el lago superior de Norteamérica con el resultado de 254 personas muertas. 17 años después, también el 11 de noviembre, otra tempestad hundió 5 embarcaciones en el mismo lago, muriendo 67 personas. En 1975, ese mismo 11 de noviembre, un carguero repleto de mineral, el Edmund Fitzgerald, se rompió en 2 en su travesía del lago a causa de una tormenta, muriendo sus 29 tripulantes. Pero por ahí hay uno del Titanic, ¿no? Ah, bueno, no, enseguida si quieres yo le puedo contar la historia, pero si quieres se lo leo, que aquí lo tengo también, pero es que yo lo tenía ahí guardado. Mire, este otro. Los 5 hijos del matrimonio estadounidense formado por Ralph y Caroline Cummings nacieron un 20 de febrero, pero de distintos años. Catherine en 1952, Carol en 1953, Charles en 1956, Claudia en 1961 y Cecilia en 1966. Todo un milagro de exactitud. Hay que tener en cuenta que se ha calculado que la probabilidad de que 5 hermanos no gemelos tengan la misma fecha de nacimiento es de una posibilidad contra 17.797.577.730 posibilidades. No, hombre, por Dios. Tremendas. No. Pues uno dice, bueno, ¿y esto por qué? Por ejemplo, el ciclo de los barcos hundidos en el estrecho de Menai en la costa de Gales con Hugh Williams. O el otro.
O mire este es otro caso extraordinario. En la primavera de 1975, un bebé cayó desde una altura de 14 pisos en la ciudad estadounidense de Detroit, aterrizando sobre Joseph Figlock, ocasional transeúnte. Un año después, volvió a ocurrirle lo mismo al señor Figlock con otro niño. En ambos casos, todos los implicados sobrevivieron. Ay, María. No. No, aquí hay unas historias, pero deliciosas. Mire, esta es muy brava también. Esta es una de las que uno dice, bueno, algo tiene que haber aquí, Juan. Algo, es decir, esto no puede ser todo simplemente una casualidad o una coincidencia. Tiene que haber algo de fondo. Lo voy a leer. Este fragmento dice: hay ocasiones en que la historia parece rizar el rizo de la verosimilitud. Es el caso, por ejemplo, de lo sucedido al rey Humberto I de Italia, que cierto día de 1900 se asombró al observar que el propietario del restaurante donde cenaba tenía un gran parecido físico con él. Impresionado por la coincidencia, le mandó llamar y comprobó, aún con mayor sorpresa, que ambos habían nacido el mismo día del mismo año, 14 de marzo de 1844. Que el propietario estaba casado con una mujer que tenía el mismo nombre de pila que la reina, Margarita, y que había abierto su establecimiento el mismo día que el rey era coronado, 9 de enero de 1878. Simpatizando con él ante tantas coincidencias, el rey invitó al propietario del restaurante a asistir al día siguiente, 29 de julio de 1900, a un festival atlético que su majestad iba a presidir en Monza. En pleno acto deportivo, poco después de que el rey fuera informado de que el retraso de su invitado se debía a que había sido asesinado a balazos aquella misma mañana, el anarquista Gaetano Bresci disparó sobre el monarca matándolo. Ahí mismo. O sea que murieron también el mismo día. Nacieron el mismo día, murieron el mismo día, fueron asesinados a balazos, todo. No. Hombre, qué cosa tan impresionante, ¿no? Esas historias lo dejan a uno verdaderamente pasmado. Ahora le cuento entonces ¿cuál fue que me dijo usted? La de el Titanic. La del Titanic. Bueno, la historia del Titanic es que un año antes de que fuera botado el Titanic, fuera botado al mar, pues, ¿no? Así se dice en el argot naviero, sí, ¿no? Señor. Que lo botan al mar. Y lo bautizan todo eso, con una botella que rompen champaña contra el costado del buque, ¿no? Sí, señor. Resulta que pusieron en el agua un barco de las mismas dimensiones, de las mismas proporciones, llamado el Olympic. Y resulta que ese Olympic lo botaron y chocó contra un crucero británico saliendo de la bahía, contra el Hawke, y tuvieron que llevárselo para Belfast a los astilleros a arreglarlo. Pero ahí pues hasta ahí vaya y venga. Pero lo más impresionante de todo esto es que el Titanic era un barco de 70.000 toneladas, ¿cierto? 70.000 toneladas. Y podía albergar más de 3.000 pasajeros. Resulta que en 1898, 14 años antes de que el Titanic empezara su primer crucero hacia América, un escritor, diríamoslo así, como de medio pelo, pues, ¿no? No fue un tipo brillante, se llamaba Morgan Robertson. Escribió una novela que se llamaba Futilidad. En la novela, él narraba como un barco llamado el Titán, el Titán, emprendía su viaje
entre, creo que era, bueno, aquí no lo tengo, Portsmouth o Portsmouth Sí. y Estados Unidos. Y a decir en la novela, ¿no? A decir de los constructores del barco, era insumergible, ni siquiera Dios podría hundirlo. Y narraba cómo el barco, avanzando por el Mar del Norte, chocaba con un iceberg, se hundía en 4 horas, morían 1.513 personas, se salvaban 708, y se iba a pique en cuestión de 4 horas. Pues resulta que en 1912, en abril de 1912, empezó pues el Titanic su primer viaje hacia Estados Unidos. Y tal cual Morgan Robertson lo narró en su novela Futilidad, así exactamente ocurrió el desastre del Titanic. Navegando por el Mar del Norte, chocó contra un iceberg, se hundió en 4 horas, el choque fue a las 10 de la noche, a las 2 de la mañana ya se había ido a pique totalmente, murieron 1.513 personas, se salvaron 708. Y aparte de eso, en Futilidad él afirmaba que para hacer más espacio, con el fin de que pudieran caber más pasajeros, no habían llevado el suficiente número de botes salvavidas para atender una emergencia, porque como los decían la United Line, que había sido la constructora del Titanic, decían que era insumergible, que ni siquiera Dios lo podría hundir. Eso dijeron los constructores. Eso dijeron los constructores. Y resulta que exactamente igual ocurrió, absolutamente todo. En el Titanic no llevaron suficientes botes salvavidas y murieron 1.513 personas y se salvaron 708. Así, palpable. Lo más dramático de todo esto, Juan, es que cuando Morgan Robertson leyó en el periódico que el Titanic, describía que su barco era de 70.000 toneladas, de tantos metros de eslora, es decir, algo así como el tamaño de 2 canchas de fútbol o cancha y media de fútbol, que era más o menos el tamaño del Titanic. Lo describió técnicamente tal cual él lo había escrito. Cuando se hizo a la mar el Titanic, él arrancó para las oficinas de la línea propietaria del buque, del Titanic, y trató de hablar con los dueños, no le pararon bolas, y no quisieron ni les hizo antesala, hasta que por fin lo recibieron y verán, miren lo que yo escribí, va a ocurrir esto. Pero este man está loco. ¿Cómo así? O sea que a él le tocó también. Sí, es que eso fue en 1898. Y el hundimiento del Titanic fue en 1912. 14 años después. 14 años después. Sí. Y fue por todos los medios, trató de que lo recibieran. Por fin lo recibieron ya por cansancio. Y le dijeron, amigo, usted está loco, váyase de aquí, que usted está loco. Vean, va a ocurrir. El barco se hundió un martes. En la madrugada del 12 al 13 de abril de 1912. Ahí aparece el número 13, aparece el día martes. Y entonces, él les dijo, miren lo que va a ocurrir. Estás loco, hombre, estás loco. Pues resulta que no le pararon bolas. El tipo en su impotencia se fue a beber. Se emborrachó hasta los zapatos. Y al otro día, cuando despertó, supo la noticia de lo que había ocurrido, tal cual él lo había narrado. Qué horror, hombre. Pero ahí no para la cosa. Imagínese que había un señor, creo que era Edward... Un Edward de eso, sí. No, Edward Teed, T-E-A-D. Sí. Teed. Resulta que este señor había escrito también unos años antes un cuentecito en el que contaba, Head, H-E-A-D. Como el primer ministro, ¿no? Sí. Había escrito también en un cuentecito. Se llamaba también Edward Heath. Edward Heath,
Sí, sí. Exactamente. Y había escrito un cuentecito en el que describía exactamente lo que un barco también de las mismas características que se iba a hundir, que le iba a pasar exactamente eso. Pero nunca pasó nada con ese cuento, lo dejó ahí de ese tamaño, listo. Y aquí es donde viene lo más dramático de todo. Ese Edward Heath se embarcó en el Titanic en ese viaje y murió. Y murió, a pesar de lo que había escrito. Pero él lo había escrito y supongo yo pues que se le olvidó y no le paró bolas, a lo mejor dijo no, pues esto no tiene sentido. Pero se embarcó en el Titanic y murió. Pero ahí no para la cosa. Le cuento más. En 1935, el barco de él en el cuento se llamaba, también un nombre asimilado a Titanic, pero no recuerdo en este momento cómo se llamaba. Pero en todo caso también algo parecido. Bueno, pero en 1935 un carguero venía haciendo el mismo viaje por el Mar del Norte y el marinero que estaba de guardia esa noche, llamado William Reeves, tenía una premonición y se sentía mal y se sentía mal y se sentía mal, pero él no sabía por qué. Y tenía el pálpito de que se iba a chocar con un iceberg. Pues resulta que él de pronto alcanzó a distinguir en la penumbra una masa muy grande al frente. Y dudaba de si hacer detener el barco o no, hasta que dijo, pues llamó al capitán y dijo, detenga el barco, deténgalo. Detuvieron el barco. Y detuvieron el barco a metros de un iceberg, que de haber chocado con él los habría hundido inexorablemente. Ese marinero, William Reeves, esa noche estaba cumpliendo años, cayó en la cuenta. ¿Y sabe qué fecha era? 12 a 13 de abril de 1935. Y era su cumpleaños. Ajá. Y más todavía, había nacido en la noche del 12 al 13 de abril de 1912, el día que ocurrió el desastre del Titanic. ¿Cómo le parece la historia? No, hombre, por Dios. Y se pueden a buscar esos datos y Ave María, hombre, ¿cómo sería pues hacer una investigación de todas esas coincidencias que hay en el mundo? Porque me imagino que son muchas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Alexander Fleming con la penicilina pues fue una verdadera coincidencia, porque él estaba averiguando otra cosa completamente diferente. Ahí lo contrataron como biólogo, pues, ¿no? O como bacteriólogo, tal vez, para que averiguara cuál era la bacteria que estaba dañando el vino que se mandaba en barco de Europa a Estados Unidos, o que se mandaba a América. Eso por lo largo del viaje, pues, y por estar en las bodegas, sobre todo los vinos finos, se dañaban. Y con gran pérdida pues para los exportadores. Entonces lo pusieron a él a que investigara a ver qué era lo que estaba pasando. Y él descubrió pues no sé si, creo que era un hongo, una bacteria ahí que llamaba Saccharomyces. Perdóname, antes que se me olvide, ¿sabes cómo llamaba el barco de William Reeves? El Titanian. No, era el Titanian. Seguí. Estaba ligado, como dicen por ahí las señoras. Bueno, él descubrieron pues ese hongo, ese Saccharomyces, pues que era, él separó varios hongos de ahí, de toda esa investigación que hizo. De pronto, por casualidad, cayó algo de ese hongo, un cultivo que él tenía de ese hongo sobre un cultivo de bacterias, y eso las acabó en un momentico. Eso las comía pues, pero con una voracidad impresionante. Ese hongo que él metió, o que acá a él se le cayó por casualidad en ese cultivo, se llamaba el penicillium, o se llama todavía, ¿no? Claro, por ahí está el penicillium. Pues ahí se inicia la era de los antibióticos en el mundo
que tantas vidas han salvado, ¿no? Porque el haber descubierto eso, por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, no me quiero imaginar qué hubiera pasado en la Segunda Guerra Mundial sin antibióticos, ¿no? Y le mereció el premio Nobel. Naturalmente, claro. De química, sin ser químico. No era químico. Perdón, de medicina. De medicina, perdón. Sin ser médico. Porque él era químico. Sí, él era o bioquímico más bien, ¿no? Estaba dedicado pues a esa cuestión de los organismos y de lo que llaman hoy bacteriología o biología. Esa era prácticamente la actividad de Alexander Fleming, pero descubrió casi nada, ¿no? Con esa casualidad maravillosa. Y ahí mire usted la penicilina, que tiene una historia bastante interesante. ¿Usted sabe por qué hoy podemos conocer una buena parte de las obras de Aristóteles? No. Escuche esto. Hacia el año 80 antes de Cristo, los soldados de una legión romana que invadía el Asia Menor hallaron en un pozo unos manuscritos de las obras de Aristóteles y los llevaron a su general Sila, quien ordenó que fueran llevados a Roma, donde fueron copiados rápidamente. De esta forma casual nos ha llegado gran parte de la obra de Aristóteles. Además, pues porque Sila pues sí era un tipo importante, no un tipo preparado y que sabía quién era Aristóteles, ¿no? Porque le entregan por ahí a cualquier Chávez o cualquier tipo de esos así, pues los manda a quemar, ¿no? O hace cualquier cosa. Como ocurrió con el califa Omar cuando la biblioteca de Alejandría, exacto, en el año 640 después de Cristo, fue el último, el que acabó con lo que quedaba de la biblioteca de Alejandría. Dicen que fue el gran destructor, pero antes Julio César le metió el diente, Diocleciano también, varios. Y resulta que cuando a él le preguntaron que si lo quemaban todo, dijo sí. Y entonces explicó, es decir, si está dentro del libro, o sea del Corán, entonces lo que está ahí escrito sobra, y si no está dentro del Corán, eso es falso, quémenlo. Así de sencillo. Qué belleza. Así de sencillo esa belleza. No. Y ahí se quemaron, pues, de ¿quién fue, hombre? El más grande de las tragedias, hombre, Sófocles, Eurípides. Sí, no, los Sófocles. trágicos está Esquilo, Sófocles y Eurípides. Sí. ¿De quién es Edipo Rey? Es de Esquilo. Esquilo, sí. De Esquilo. El original. Se salvaron 7 de sus grandes tragedias y había escrito más de 450. Ya, Ave María, hombre. Y eso se salvó. Pero entre otras cosas, ahora que mencionó a Esquilo, a mí no me gusta hablar de esto, pues le digo sinceramente, no, yo esa vaina, pues sí, lo que tenga que ver con calvos, a mí pues como que no me trama, como que no me agrada. Pero Esquilo era muy calvo. Soy inocente. No, yo sé que vos te vas a aprovechar de esto, ¿no? Soy inocente. Te vas a aprovechar de esta circunstancia. Sin embargo, en beneficio pues de los oyentes, de los televidentes, voy a contar esto que le ocurrió al pobre Esquilo. Esquilo, el más grande trágico griego. Era calvo, pero es que ese sí era calvo yo. Tenía una pista de patinaje en la cabeza. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Yo conozco los retratos de Esquilo y eso pues no se le veía un pelo por ningún lado en la cabeza, ¿no? En la cabeza. Y acostumbraba salir a dar su paseo vespertino por ahí, después de las 3 o 4 de la tarde que él escribía y comía y tal, y cuando terminaba sus actividades se iba por la playa del mar Egeo a hacer su paseíto, ¿no? Esa es una playa muy rica en crustáceos, mucho cangrejo, ¿no? Mucha estrella de mar, muchas cosas de esas así, ¿no? Y entonces allá hay, por allá se mantienen, y tortugas. Sí, todo lo que sea crustáceos, animales de concha.
Pues por allá, precisamente por esa existencia de esos animales, hay un águila que es el llamado quebrantahuesos. Ese quebrantahuesos tiene la característica de que agarra un crustáceo, lo pesca en tierra, pues lo coge con sus garras, se remonta a una gran altura y entonces en una roca que él ve, pues que escoge previamente, suelta el crustáceo para que se estrelle contra esa roca. Claro, apenas se estrella, pues se le parte la caparazón y se come lo de adentro, ¿no? Eso es lo normal. Que eso era lo que decían los caníbales, un caníbal explicándole al hijo cuando vio un avión. Eso es como los cangrejos, ¿no? En la parte de afuera es muy dura, pero cuando se abre, eso lo de adentro es muy bueno. Muy blandito. Sí. Bueno, entonces, un quebrantahuesos agarró una tortuga de gran tamaño y se elevó con ella. De pronto vio algo en la playa que se le pareció a una roca. Era la cabeza de Esquilo. Y soltó esa tortuga. Y ahí murió Esquilo. Lo mataron de un tortugazo. De un tortugazo, así murió Esquilo. Ahí tienes tú. Vea usted. No, y se podría seguir contándole muchas más casualidades o cosas por el estilo, cosas extrañas. Pero creo que es suficiente. Bueno, y ya suficientemente conoce pues en este caso las coincidencias pues entre las muertes de Kennedy, Lincoln. Muy interesantes entre otras cosas, ¿no? El que Kennedy, por ejemplo, hubiera tenido un vicepresidente que le llamara Johnson y cosas así, ¿no? Que ambos vicepresidentes fueron de apellido Johnson. Sí, señor. Andrew Johnson en el caso de Lincoln y Lyndon Baines Johnson en el caso de Kennedy, que el asesino le disparó a Lincoln desde un teatro y se refugió en un almacén, y el de Kennedy le disparó desde un almacén y se refugió en un teatro. En un teatro, sí, señor. Que los vicepresidentes habían nacido en 1808 y 1908 respectivamente, que los dos, con 100 años de diferencia, los dos presidentes habían sido elegidos por primera vez para un cargo público, el primero en 1846, en este caso Lincoln, en 1946 Kennedy. Ambos resultaron electos en 1860 y 1960 respectivamente. No, muchas más, mejor dicho. Kennedy tenía un secretario de apellido Lincoln. Sí, y Lincoln tenía... se lo voy a leer, así muy rapidito, Juan, vea. Sí, señor. Ambos fueron elegidos congresistas en 1846 y 1946, designados presidentes en 1860 y 1960. Los dos medían 1,83 metros de estatura y sus apellidos tienen 7 letras. Sus secretarios apellidados respectivamente Kennedy y Lincoln es la cosa. El de Lincoln era Kennedy y el de Kennedy era el apellido de Lincoln. Esos secretarios les aconsejaron no ir a los lugares en donde ambos fueron asesinados. Los dos magnicidios ocurrieron en viernes y ambos estadistas recibieron balazos en la cabeza, disparados desde atrás y en presencia de sus mujeres, las cuales, por cierto, perdieron un hijo durante su estancia en la Casa Blanca. El asesino de Lincoln, John Wilkes Booth, disparó sobre él en el Teatro Ford y se escondió en un almacén. El de Kennedy, Oswald, le disparó cuando viajaba en un automóvil de la marca Ford, modelo Lincoln, desde un almacén ocultándose en un teatro. Los magnicidas, cuyos nombres completos tenían 15 letras en cada caso, eran sureños y habían nacido en 1839 y 1939. Y ambos fueron asesinados, a su vez, horas después de cometer los magnicidios sin haber confesado su autoría. Los dos presidentes fueron sucedidos por los vicepresidentes Andrew y Lyndon Johnson,
que eran senadores demócratas sureños y nacieron respectivamente en 1808 y 1908. Qué barbaridad. Vea, aquí nos manda doña Magda Gómez Cantillo, hablando de coincidencias, algo interesante. Mire, una noche un padre escucha mientras su hijo reza: Dios bendiga a mami, a papi y a la abuela. Adiós, abuelo. El padre le parece extraño, pero de pronto se le olvida. Al día siguiente el abuelo muere. Seguro fue una casualidad, dice el padre. Casi 3 meses después el padre escucha mientras su hijo reza antes de dormir: Dios bendiga a mami y a papi. Adiós, abuela. Al día siguiente la abuela muere. Ahora el padre se encuentra hondamente preocupado. Sospecha que el pequeño tiene un don especial, poderes extrasensoriales que la ciencia no puede explicar, pero más se preocupa cuando 2 semanas después, de nuevo, el hijo reza, se despide y dice: adiós, papá. Entonces el hombre se preocupa, casi le da un infarto cuando lo escucha, pero lucha por guardar la calma, respira hondo y se dice a sí mismo que puede haber una oportunidad. No lo comenta con nadie, pero pasa la noche en vela pidiendo perdón por todos sus pecados. Se baña, se desayuna bien temprano y se va directo al trabajo para evitar accidentes con las mamás que en el último llevan a sus hijos a la escuela mientras hablan por celular y se maquillan. Se queda todo el día trabajando, cena en el trabajo, regresa a su casa recién pasada la medianoche y sigue vivo. Cuando llega, lo primero que hace es disculparse con su mujer. Perdóname, cariño, tuve un día terrible. ¿Que tú tuviste un día terrible?, reclama su esposa. El de nosotros fue peor. Hoy el lechero se murió en la puerta de la casa. Eso está muy bueno. La paternidad es un acto de fe, la maternidad una certeza. Muy bien, doña, está muy bien. Doña Magda Gómez Cantillo, nos encanta su humor. Aquí respetamos eso profundamente. Muy bueno. Y le voy a leer esta última. En 1837 Edgar Allan Poe publicó Las aventuras de Arthur Gordon, un libro delicioso. De Arthur Gordon Pym, novela en la que se relata la aventura de 4 supervivientes de un naufragio que, tras permanecer muchos días en un bote a la deriva, contando por único alimento con una botella de oporto, acuciados por el hambre deciden sortear entre ellos cuál servirá de alimento a los demás, para lo que cortan 4 pajitas, una de ellas más corta, y eligen cada uno una. La fortuna quiere que el elegido sea un grumete llamado Richard Parker, al que sus compañeros, de acuerdo a lo pactado, asesinan y devoran. 47 años después, en 1884, la Yola Mignonette zozobró al sur del Océano Atlántico, logrando salvarse sus 4 tripulantes a bordo de un bote. Acuciados por el hambre, decidieron asesinar y comerse a uno de ellos que, enfermo y desnutrido, se encontraba en franco estado agonizante. Se trataba del que había sido grumete de la Yola, cuyo nombre era Richard Parker. No, hombre, por Dios, hombre. Hombre, Sí. te propongo que hablemos con nuestros televidentes, ¿te Pues parece? hombre, me parece muy bien, ¿no? Claro que sí. A ver, ¿qué tanto cree usted en la coincidencia, en la casualidad? ¿Cree que en efecto no es más que eso? Sí, señor. A ver, ¿qué credibilidad da usted aquello de que, hablando del rey de Roma y el que asoma? Sí, señor. ¿Usted sabe la que le pasó a Anthony Hopkins? Ajá. Se dedicó a buscar, un libro sobre, es decir, un libro que él había leído hacía tiempo y lo recordó, no sé por qué, y se dedicó a buscar ese libro porque le pareció que contenía un guión muy interesante para una película. El libro era una novela escrita por George Pfeiffer y estaba agotado, y las ediciones no se encontraban ni entre los libros viejeros, nada, ya era una reliquia. Antigüedad, sí. Sí. Era una reliquia no tan vieja, no por lo vieja, sino por la demanda que hubo y que ya no se encontraba. Y no por lo reliquia. Exactamente. Se subió al metro con esa obsesión de encontrar ese libro, el metro de Nueva York, y se sentó
después de varios meses de estar buscando el libro. Se sentó. Cuando miró para el asiento de al lado que estaba vacío, y se encontró un ejemplar de ese libro. ¿Y estaba ahí puesto? Estaba ahí puesto. Con permiso. Y entonces, ¿va a servir tintico? Bueno, hágale pues. Y resulta que entonces tomó el libro, la novela, y desarrolló el guión de la película. Y cuando estaban rodando la película, imagínese usted, Juan, que apareció el autor del libro al rodaje de la película y vio que Anthony Hopkins tenía al lado el ejemplar de la novela sobre el cual había escrito el guión. Cuando vio la novela dijo: hombre, mira el libro que yo le regalé a un amigo mío y que se le perdió en el metro, y se lo regalé con tanto cariño y se le perdió en el metro. No. Hopkins se lo encuentra en el metro. Sí, señor. Empieza a rodar la película, llega el autor de la novela. Sí. Y está el libro ahí al lado de Anthony Hopkins, y le dice: ve, y mira el ejemplar, y dice: este fue el ejemplar que yo le regalé a mi amigo y se le perdió en el metro y estaba muy triste. Y fueron a buscar y tenía la dedicatoria para el amigo firmada por el autor. No. Hombre, comencemos con nuestros televidentes, ¿le parece? Sí, señor. Francisco Javier nos llama desde Bogotá. Desde bienvenido. Bogotá, bienvenido. Francisco Javier. Sí, aló, muy buenos días. Bienvenido. Francisco, ¿Cómo les va? Muy bien, vea, Francisco, no se deje distraer por el sonido que está recibiendo, que es satelital. Aló. Y por eso le llega retrasado. No, es que no los escucho. Uh-huh. Pero lo estamos escuchando perfectamente. Aquí en el teléfono no me está entrando el Bueno. sonido suyo. Bueno, pero entonces, vea, cuéntenos. Aquí le bajé al televisor, pero no los escucho. Bueno, cuéntenos su historia, que lo estamos escuchando perfectamente. Adelante. No, muchas gracias. Bueno, primero que todo los estoy felicitando por el programa. Hace tiempos ya vengo escuchándolos, me los imaginaba ya más viejos. Los felicito porque los veo muy bien conservados. Sí. Muchas gracias. Muy amable. Por lo que a mí me... Muy interesante el tema sobre las coincidencias y las causalidades, ¿no? Sí. Así es. Sí. A mí lo primero que me llegó sobre eso en la vida fue este señor médico, y bueno, interesado por lo de la espiritualidad, que se llama Deepak Chopra, ¿no? Sí, claro. Este señor pues ha escrito muchos libros y siempre su tema fuente es la coincidencia, la casualidad, ¿no? Ajá. Entonces, ahorita Néstor Armando hablaba de que la coincidencia era diferente a la casualidad, ¿no? Y parece ser que es vulgarmente hablar coincidencia porque es casualidad, es lo mismo, ¿no? Me parece a mí, según este personaje de Deepak Chopra, ¿no? Sí. Él, por ejemplo, nos dice con respecto a eso que así como cuando uno está en la casa y está pensando en alguien, ¿no? Y ¡pum!, suena el teléfono y es esa persona. Esa es una casualidad. Entonces, el mundo de las coincidencias, a todos nos pasa, ¿no? No estamos, creo que ninguno en el planeta Tierra estamos siempre pues, en ese constante, ¿no? Y parece ser que según la espiritualidad que viene el Vaishnavismo y todo esto de los Vedas, que en una noche hablaron del Rig Veda y interesante, pues dice que las coincidencias son cosas para develar cosas que nos pasan, sean malas o sean buenas, pero que el espíritu
nos pone eso y el destino para de pronto reflexionar, ¿no? Para llevarnos al trascendentalismo, ¿no? Como Sí. este programa que en el fondo lo lleva uno a eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues una vez, por ejemplo, yo fui a donde unos indígenas que venían del Amazonas estaban aquí en Bogotá. Y yo le decía a él que entre mi amigo, el que me llevó allá, pues a la reunión de los chamanes, y yo teníamos una coincidencia que nos pasó. Nos encontramos en un sitio específico, bueno, el indígena nos vio, nos analizó, se quedó meditando, pensando. Pasaron 10 segundos y nos dijo, la conciencia que ustedes tuvieron es para un problema que tienen que arreglar cada uno de ustedes dos, ¿no? Entonces ese día me dejó muy marcado y leyendo a Deepak Chopra sobre el libro que tiene de sincrodestino y cuerpos sineadamente sin tiempo, ahí siempre se está develando eso, de la coincidencia, ¿no? Que no es vulgar, que es casualidad, que pasa porque tiene que pasar, ¿no? Pero llevándolo más allá del plano trascendental, pues ese es mi aporte, ¿no? Que las coincidencias no hay que dejarlas pasar así como así, ¿no? Que algo nos está diciendo el destino, nuestro mismo espíritu, y a mí me han pasado muchas cosas. Para terminar, les comento, por ejemplo, mi padre murió de cáncer, y mi abuela murió de inanición. La diferencia entre ellos dos fue 9 meses, exactamente. Pero la conciencia más extrema ahí en ese concepto, imagínense, profesores, fue que mi padre se fue en la clínica nueva y mi abuela a los 9 meses en la misma clínica. Pues nosotros fuimos los que llevamos a mi padre a esa clínica y a mi abuela nosotros no tuvimos nada que ver. La coincidencia es que fallecieron y en el mismo cuarto yo estuve con los cuerpos minutos después de sus fallecimientos. Tuve la oportunidad, no sé cómo pasó, pero con mi papá todos se fueron y yo quedé con él. Las enfermeras, me bajé con ellas, hasta vi cómo lo limpiaban y todo para que llegara el carro fúnebre por él, ¿no? Sí. Y al mismo, a los 9 meses después, me pasó lo mismo con mi abuela. Increíble, todo, exactamente todo igual. Me dejaron solo, pude estar solo con los cuerpos de ellos y bueno, yo hice un trabajo ahí, pues espiritual, porque pues gracias a Dios he alimentado mi parte espiritual, porque a uno se le olvida que nosotros somos cuerpo y alma. Y uno trabaja para el cuerpo cuántas cosas, la gratificación de los sentidos, ¿no? Y al espíritu hay que alimentarlo también. Entonces ahí está, ¿no? Lo que es cuerpo y alma se mezcla con la casualidad y la coincidencia. A mí me parece que el que le interese esto puede referenciarse a Deepak Chopra. Profesores, los felicito, un abrazo muy fuerte. Y estoy con ganas de ver el programa, etcétera. ¿A qué horas es que empieza? Porque si está don Néstor Armando ahí, pues yo lo he seguido hasta don Néstor Armando, lo escuché por allá en partidos de fútbol con don Weimar Muñoz y Claro. me fascina el fútbol y ustedes, los antioqueños, son la mejor plaza para el fútbol. Bueno, no me quiero dispersar en el concepto, los estoy siempre escuchando. Gracias por acompañarnos a los noctámbulos, que hubo una u otra causa por coincidencias que pues algunos estamos enfermos, otros estamos pasando, y lo rico es encontrarlos a ustedes en Teleantioquia, porque ha sido un pesar, yo creo que para muchos, lo digo por los demás, ¿no? Que pues cuando uno prendía Caracol, ¿y qué pasó con los profesores? Se desaparecieron ya, y no, qué tristeza, hombre. Hombre, Francisco Javier, muchísimas gracias. Y entonces, bueno, los felicito, profesores, y ese es mi aporte. Muchas gracias y que Dios los tenga otros 100 años más, porque necesitamos personas como ustedes para trascender y para despertar a la que no. Muchísimas no es gracias. Como los animales, comer, defenderse, dormir, ¿no? Muchísimas gracias, Francisco Javier. Hay que trascender, y muchas gracias porque ustedes aportan mucho. A usted Muy muchísimas amable. gracias, muy amable. Feliz noche
Buenos días, noche, buenos días, bus. A usted muchísimas gracias y Búho, que descanse, etcétera, es de martes a viernes a las 9 de la noche. Así que muchísimas gracias. ¿Teníamos otro televidente? ¿No? No. Tenemos mensajes. Tenemos líneas disponibles en este momento 381-5454 para llamadas en el área metropolitana de Medellín. ¿De fuera del área metropolitana? 851-1170 y la línea gratuita 018-051-5015. Pueden comunicarse con nosotros, tenemos líneas disponibles. Y queremos agradecerle y felicitar además a don Armando Correa, que nos mandó un correo con las fotos más hermosas que usted se pueda imaginar sobre Colombia. Este es un país definitivamente hermoso. Está el Caño Cristales, Vallasolano, está Cali, está Medellín, están pues todas estas bellezas naturales que tenemos nosotros, como la Piedra del Peñol, están la isla de la Gorgona, precisamente con una ballena pariendo un ballenatico, la India Catalina, una belleza. Bueno, tenemos una llamada de don Alfredo Briceño, quien es de Bucaramanga. Bienvenido. Pero está aquí en Medellín. Está en Medellín, sí señor. Alfredo, bienvenido. Sí, Alfredo, adelante. Aló. Bienvenido Alfredo. Aló. Bienvenido. Aló. Lo estamos escuchando, Alfredo. Aló, Alfredo, lo estamos oyendo. Escucho nada. No, pero a ver, ¿cómo hicieron? Póngale, Alfredo, lo estamos oyendo. Buenas noches, bienvenido. Qué pena molestarles, que no les escucho el retorno. Quería saludarlos porque pues yo me encontraba fuera del país y como noctámbulo y como uno se le pierden los tiempos, cuando usted está en la China, pues la diferencia de horarios, 13 horas, uno queda muy mal. Mucha gente piensa que ir a viajar a esos países es lo mejor y resulta que es lo peor para uno, porque uno pierde la noción del tiempo. Mientras aquí están durmiendo, allá uno está despierto. Si uno está enviando alguna comunicación al país, se le queda dormido en el hombro del chino que está traduciendo y está enviando los emails. Entonces para uno es muy terrible esa situación, pero estoy muy agradecido porque pues debido a eso se dio una feliz coincidencia que prendí el televisor. ¿Y cuál sería la sorpresa cuando encuentro en Teleantioquia que estaba don Néstor Armando y don Juan Manuel? Personas pues que han sido para nosotros una gran compañía, sobre todo cuando estaban en Caracol en el programa Noche Buenos Días. No sé si usted, yo aquí lo estoy mirando, pero no es... ya escucho que sí tengo... Sí, señor. Tengo sonido, retorno. No se preocupe. Como dice que hay que bajar el volumen. Y quería hacer, como le digo yo, un aporte a su programa. Y es que llego y me encuentro que aquí en Colombia hay un problema grandísimo debido al desempleo. Y si alguno ha estado en la China, ha estado viajando por allá y ha visto la forma en que se está desarrollando esa economía, se darían cuenta de que la economía en la China no es una economía como aquí, un capitalismo salvaje, sino una economía de supervivencia. ¿En qué consiste esa economía de supervivencia? Que allá tienen que alimentar a 1.320 millones de chinos y como sea hay que conseguir la comida para esos 1.320 millones de chinos. Entonces, ¿por qué no en Colombia copiamos ese mismo sistema? Busquemos la comida para 45 millones de personas que hay ahorita en Colombia y pongámonos a producir lo que los chinos nos están mandando a nosotros. Sí, no sé si me hago entender. Sí, claro. Es muy sencillo, es que allá no les interesa llenarse de plata, producir sombreros, por decir, y que con esos sombreros se van a llenar de plata y van a tener un nivel de vida especial, les va a dar estatus, un gran estándar de vida, sino que simplemente se preocupan es porque haya la comida para la familia de ellos. No sé si ustedes conocen la forma en que ellos se desempeñaron, por ejemplo, cuando vinieron a Estados Unidos a construir el ferrocarril transoceánico. Un chino se viene, se trae su familia
y de lo poco que él gana tiene que mantener a la mamá, la esposa, los hijos. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que allá, con lo poquito que conseguían, tenían que sostener 12 y 20 personas, una sola persona que era la que estaba trabajando en ese momento. Desde ahí fue que se desarrollaron ciertos tipos de comidas que en la China no son muy aceptadas. Por ejemplo, aquí en Colombia hablamos del arroz chino y del rice cool, que es una combinación de arroz que lleva carne de cerdo, carne de pollo, carne hasta de mico si es necesario, pero ellos tienen que, lo que recogían de las mesas de sus patronos, con eso preparaban un arroz, le echaban salsa de soya y con eso comían todos. Ya estaba en la China. La peor ofensa que uno le puede hacer a un cocinero chino es decirle prepárenme un rice cool. ¿Por qué? Porque para ellos es una ignominia. Es decir, prepárenme un arroz hecho de sobras. Sí. Y es el que nosotros pedimos aquí toda la noche, mándenme una caja de arroz chino y todo el mundo queda feliz. Y no saben de qué mesa vienen esos pedazos de pollo, de carne, de cerdo, de mico piensan que es una gran comida y resulta que no, que para un cocinero chino es una ofensa. Claro. Lo otro que yo quería ser muy puntual es en la forma en que aquí en Colombia se está manejando el problema del desempleo. ¿Por qué no aprovechamos aquí en Colombia para producir muchos de los artículos que nos llegan de la China? ¿Por qué no aprovechamos la coyuntura que hay de que hubo 35.000 reinsertados que no tienen nada que hacer, que debido a que quedaron huérfanos de sus patrones, porque sus patrones están todos extraditados a Estados Unidos? Esa gente se está devolviendo nuevamente al monte. Entonces, ¿por qué no les damos fuentes de trabajo? ¿Por qué no los preparamos? ¿Por qué no buscamos la forma de que ellos aquí en Colombia, por ejemplo, haya una comisión especial que sea la que limpie el río Bogotá, uno de los ríos más contaminados del mundo? ¿Por qué no nos ponemos a arreglar las carreteras? Usted sale a las carreteras de Colombia y uno se queda aterrado. Eso parece que estuvieron en un rally. Eso es las carreteras llenas de huecos. Hay muchas cosas que se pueden solucionar. Así es. Aprovechemos esa mano de obra que primero es muy joven, le falta únicamente capacitación y tecnificación, y los recursos los tiene el gobierno. Yo recuerdo que en un viaje pasado yo escuchaba al ministro de Agricultura, el que le dicen Uribito, que él hablaba que tenemos recursos, y yo no sé de dónde lo sacará, pero eso habla de que la feria, mejor dicho, la feria de los millones, 40.000 millones para los yo no sé qué, 60.000 millones para los otros, 70.000 millones para los otros. Yo no sé si es que estaba preparando por una campaña política, pero ese hombre yo no sé de dónde habla de sacar tantísima plata. Alfredo, muchísimas gracias por el aporte. Puede ser esos recursos de que él habla, de los recursos de la gasolina. Alfredo, muchísimas gracias. Particularidad. Alfredo, muchas gracias. Todo el mundo no se explica cómo subió el petróleo. Es lógico que suba la gasolina, ¿cierto? Claro. Alfredo, tenemos más televidentes. Alfredo. De los 147, $100 por barril. Alfredo. Y hoy bajó el petróleo, bajó casi un 65%, quedó en $38. Alfredo. La gasolina, por una extraña ley, se quedó Alfredo, gracias. Nos acabó señor. Sí, muchísimas gracias. Lo que pasa es que tenemos más televidentes y cada uno tiene derecho a 3 minutos. Gracias por la llamada, muy amable. Que esté muy bien, Alfredo. Muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias. A usted. Ya saben los televidentes, cada uno tiene 3 minutos para que no se alarguen. Porque nos está esperando Wilson. Wilson Monsalve. Aló, Wilson Monsalve. Ahí nos colgó precisamente por eso. Caramba. Aló, Wilson. Bueno, vuélvanos a llamar. Tenemos líneas disponibles. Por favor, cada uno esté dentro de los 3 minutos para que los demás también puedan aportar. ¿Tenemos en este momento correos, Y empiecen a hablar, sí, tenemos correos. Pero permítame, hagamos también la advertencia de que cuando les demos el paso, hablen tranquilos, que los estamos escuchando perfectamente. No se dejen distraer por el sonido satelital que llega con retraso. Los estamos escuchando perfectamente y tenemos líneas disponibles en este momento. Juan. Sí, señor. Bueno, yo lo que quiero es... Estoy disfrutando esta belleza de fotos que nos mandó Armando Correa, hombre. Le digo, sinceramente, pues, ver el país en esta forma es increíble, es algo fantástico.
qué belleza las que tenemos nosotros aquí, el Parque de los Nevados, el Museo del Oro, bueno, Bahía Solano, tantas cosas, hombre, tantas cosas importantes. Saludemos a Juan David, que nos está llamando desde aquí a la ciudad de Medellín. ¿De qué parte de Medellín, Juan David? Juan David Muñetón. Aló, Juan David. Juan David Muñetón. Juan David. Bueno, parece que tenemos problemas con el sonido y la recepción por parte de los televidentes. Juan David. Aló, Juan David. Juan David Muñetón. Juan David. Bueno, tenemos problemas. Sí, Juan David, ¿nos está escuchando? Aló, Juan David. Juan David, hable. Bueno, parece que no. Juan David. Pero ahí está, hombre. Juan David. Aló, ¿nos escucha, Juan David? Bueno, vamos a tratar de mejorar esta parte, que pasa que tenemos algunos pequeños problemas. Juan David. Bueno, tenemos líneas disponibles, recuerden, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana de Medellín, fuera del área metropolitana. 851-1170 y la línea gratuita nacional 018-1051-5015. Tenemos líneas disponibles, pueden llamar a estos teléfonos. Y sigo aquí deleitándome con estas fotos que nos mandan. Sí, sí, lo encuentro ahí, Armando perdón. Correa. Juan David. No, no está. ¿Aló? Entonces. No, Armando Correa nos mandó una cosa hermosa, hombre. San Andrés y Providencia. Mira, hay cosas que uno nunca... Yo hoy toda la vida oí hablar de la voz de mi mamá. De mi mamá, pues, entre otras cosas, ¿no? Pero nosotros decíamos la voz de mi mamá. Y aquí veo una foto de eso, hombre, es una voz. Cosa tan bonita. Tenemos a alguien ahí en la línea. Buenos días, ¿quién habla? Aló, buenos días, ¿quién habla? Aló. Aló, buenos días, ¿quién nos está hablando? Bueno, tenemos problemas hoy con la recepción, con los televidentes. Estamos tratando de solucionarlos. Nuestro compañero Diego, el ingeniero, está en este momento diligentemente trabajando en ese sentido. ¿Quién nos habla? Bueno, hombre Juan, yo no sé, yo pienso que esto de las coincidencias tiene de largo y de ancho. Yo en lo personal no creo, obviamente que esto obedece también a mis convicciones, que este tipo de sucesos no son esos simplemente coincidencias. Que existen las casualidades, sí, pero pienso que, y me gustaría, Juan, que definieras casualidad y coincidencia. Regularmente las aceptamos como sinónimas, palabras sinónimas. Pero no, tienen dos raíces, etimológicamente son muy distintas y también desde el punto de vista semántico pues tienen significados totalmente diferentes. Mire, lo que es la casualidad es algo que ocurre, ¿no? Viene de caso, pues, ¿no? De casus, y es lo que se presenta abruptamente, sin contar con él. En cambio, la coincidencia es lo que incide en dos partes a la vez, o en varias partes a la vez, ¿no? Porque el prefijo co indica compañía o indica correlación. Uh-huh. Entonces, aquí en este caso, algo que está ocurriendo en varias partes, o por lo menos en dos partes, es una coincidencia. Bien sea en el tiempo, en el espacio, en lo que sea, ¿no? De todas maneras, eso es una coincidencia. Sí, la casualidad es una cosa que se presenta ahí. Es fortuita. Aparece fortuitamente, sí. Uh-huh. Exactamente. A ver, ¿quién está en la línea? Buenos días. Sonia. Buenos días. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. Mira, yo sé que ¿De dónde nos llama Sonia? De Girardot. Bienvenida, Sonia. Muchas gracias. Mira, qué pena, estoy llamando, pero del tema pasado. Lo que pasa es que ayer no me pude comunicar y tenía una preguntita, ya que estaban hablando ayer de los papas. Alguien me dijo que en alguna época existió la papisa Juana, pero no encuentro mucha relación del tema. Bueno, la papisa Juana, aunque... Y solo era eso, gracias. Bueno, ¿algo más, Sonia? Y ya le respondo. No, nada más. Muchas gracias. Bueno,
La papisa Juana, aunque muchos dicen que es simplemente una invención de la Edad Media, hay asideros históricos que permiten afirmar que en efecto existió una mujer papisa y que gobernó la iglesia entre el año 855 y 858 con el nombre de Juan VIII. Esta mujer era inglesa, algunos dicen que procedía de Maguncia, y Alemania. Entonces sería en Alemania, y se llamaba Inés de Maguncia. Otros afirman que se llamaba Juan el Inglés, Juan de Anglois, y se enamoró de un monje, pues un sacerdote, que también, como en el caso del tío de Eloísa, se llamaba Fulberto. Se enamoró de él y se fue tras él, y para no tener problemas se vistió de hombre. Era supremamente brillante este Juan el Inglés, o Juan de Anglois, o Inés de Maguncia. Era supremamente brillante y adoptó las poses, los hábitos y demás. Hizo su carrera eclesiástica, se ordenó sacerdote y llegó a Roma después de que muere Fulberto. Ella se va para Roma y se convierte en el orador más impresionante de Roma cuando llega a ella, y el más popular de todos. Cuando muere el Papa, contaba 25 años, y de una vez, siendo apenas sacerdote, la eligieron Papa. Obviamente que hay un paso previo, que primero tienen que ungirla como obispo, arzobispo, cardenal, y en el caso de que no tenga órdenes, porque se puede dar el caso de que alguien lo nombren Papa sin haber sido sacerdote, tienen que hacerle el subdiaconado, diaconado, ordenarlo sacerdote, obispo, arzobispo, cardenal, para llegar a ser Papa, y pueden hacerlo en el mismo día. Subió al trono pontificio y adoptó el nombre de Juan VIII, y gobernó entre el año 855 y el 858. Introdujo varias fórmulas del credo, y fue brillante, según dicen. Obviamente que hay tendencias que afirman que esto no es más que una invención, que un infundio, que un bulo, pero hay algunas cosas que parecen indicar que en efecto existió. Inclusive está enterrada en la cripta de los papas, y no recuerdo cuál es la leyenda que hay al pie de la tumba. Lo cierto del caso es que ella, cuando fue papa, ordenada, pues cuando fue ungida como papa, después de un tiempo se enamoró de su chambelán, es decir, de su ayuda de cámara, y al parecer de esa relación ella quedó embarazada. Y un día, cuando iba encabezando una procesión en su caballo por una vía muy especial en Roma, no recuerdo si era la vía Apia, el caballo, por cualquier consideración, por cualquier circunstancia, se encabritó y la tiró al piso, y estando en el piso se le vino el muchachito. La cogieron y la arrastraron y la tiraron al Tíber, y desde eso inclusive, bueno, hay otras, pero yo creo que me haría más largo contando esta historia. En resumen, es más o menos eso. Seguramente que mucha gente dice que no existió, otros afirman que sí. Bueno, pero hasta ahí le puedo contar, Sonia. Tal vez en otra oportunidad me alargue un poquito más sobre esta historia de la papisa Juana. Sí, señor, tenemos llamadas. Darío Aguirre desde Itagüí, bienvenido. Darío. Maestros del alma, buenas noches, buenos días. Un placer saludarlos. Ayer le intenté muchísimo para aportar al tema del morir, y qué haríamos si fuera el último año. Y yo iba a decir algo acerca de lo que era morir, y me llamaba mucho la atención la chaqueta y el sombrero de don Juan Manuel puestos allá en el Percherones, que se llama don Juan Manuel. Sí, señor. En la percha, sí. Y uno veía allá ese sombrero y era como ver el difunto allá parado. Ustedes hablando de semejante tema y parecía un difunto allá parado. No tengo sí. casi... El sombrero sobre la chaqueta. Por el teléfono. El sombrero sobre la chaqueta. Voy a seguir con lo que quiero aportar. Yo tengo una coincidencia extraña en mi propia vida, y es que yo llené unos documentos para un banco, para un préstamo,
Y bueno, afortunadamente me aprobaron el préstamo, pero a los pocos días me llama el gerente y me dice, vea hombre Darío, hay una coincidencia muy extraña entre usted y yo, y es que usted y yo tenemos la misma edad, nacimos el mismo día, y no solo eso, sino que la cédula, la fecha de expedición de la cédula es exactamente el mismo día. Él y yo tenemos 45 años, nacimos el 7 de mayo del 64 y registramos la cédula el 17 de agosto del 82. Es una coincidencia demasiado extraña. Ah, qué interesante. Ese es mi aporte. Si me pueden hacer algún comentario, qué más debería averiguar, qué debería como proseguir con ese tipo de investigación. Y noche, buenos días, y me encanta saludar a todos los búhos de Colombia. Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Tenemos a Juan Pablo. Bienvenido. Sí, buenas noches. ¿De dónde nos llama Juan Pablo? Yo llamo hermano al televisor. Yo llamo por acá, cerquita de la Minorista, de la estación Villa. Sí, señor. Yo quería saludarlos muy gratamente y muchas gracias por el programa, muy interesante. Entonces, tengo un poco de cosas que puedo expresar, si me las pueden escuchar. Claro. Porque así ya estaba tratando de comunicarme, pero bueno, voy a resumir. Estamos hablando de predicción. La predicción, para mí, yo creo que es una parte de un conocimiento muy extenso, porque mucha gente premedita, así como lo fue, bueno, ustedes doctores lo saben, que por ejemplo Nostradamus predijo muchas cosas, muchos personajes más en la historia. Sí. Y la experiencia de predicción y de desdoblamiento la he sentido, creo yo, tal vez. Es un tema que estaba estando ahí más o menos. Sí. Entonces, me gustaría hablar también sobre qué sería esa relación de desdoblarse y predicción con las fechas que tienen ciertos personajes en toda la historia, así como lo que estaban hablando de Lincoln con John F. Kennedy. Sí. Y que son coincidencias muy exactas, que para mí no serían coincidencias, sino como cosas predecibles, de predicción. Sí. ¿Qué me pueden decir ustedes? Y disculpen. Bueno, muchas gracias por todo. A usted muchísimas gracias. Frente a lo de Lincoln y Kennedy, hay una tradición entre los norteamericanos que se llama la maldición del factor cero. Resulta que un brujo guerrero, por allá en 1813, se me escapa el nombre en este momento, vaticinó que todos los presidentes que se posesionaran en un año terminado cero morirían en la presidencia y morirían violentamente. Y resulta que esto empezó a cumplirse en 1850, si no estoy mal, con Hamilton, si no estoy mal. En 1850. Pero ese murió. Lo simpático es que él lo eligen, y él había sido militar y había peleado contra este guerrero. Y resulta que entonces él, como se suponía que era un curtido militar y podía resistirlo todo, llegó a la posesión Juan. Usted sabe que los presidentes de Estados Unidos se posesionan el 20 de enero en pleno invierno. Sí, señor. Y llegó a la explanada de Washington, allá al monumento, donde hoy está el monumento de Lincoln. Llegó por tirárselas de berraco, llegó prácticamente en camisa, y lo cogió una pulmonía y lo mató en 2 meses. El problema empezó en 1860 realmente con la muerte de Lincoln, que había sido elegido en 1860 y murió en 1864 cuando estaba empezando su segundo periodo, 1865, perdón, abril de 1865. Luego en 1880 vino el asesinato de Warren Harding,
si no estoy mal. Sí. En 1800. No. De McKinley. Ah, eso sí. De James McKinley. Pero eso es por ahí 1900. En 1880, que lo mató Gregorio Sosgols, que era un anarquista. Bueno. Luego, ¿cómo se llama el otro? El que sigue en 1800, en 1900, Warren Harding. Sería. Sí, acuérdese que él muere envenenado, que es el corrupto. Mujer, sí. Lo envenenaron. Sí, señor. Aunque dicen que... No, ¿cuál fue ese hombre? No, yo creo que McKinley murió Es de en 1900. 1900, y después murió Warren Harding. Bueno, en 1820 Warren Harding envenenado. En 1860, en 1945 Franklin Delano Roosevelt. Ese no murió de muerte violenta, pero había sido elegido por primera vez, había sido elegido en 1940. Ya iba por el cuarto periodo cuando murió en 1945. Y luego en 1960, Kennedy. En 1980 hay un atentado contra Reagan. Pues después murió de Alzheimer. ¿Cómo era que llamaba? Hinckley. James Hinckley le disparó, pero no, estuvo grave, pero no murió. Y en el 2000 no sabemos por qué se salvó, que eligieron a Bush Jr., a George Bush Jr., y sin embargo ese terminó indemne. Parece que ahí no se cumplió la profecía. Pero se llama el factor cero, así lo llaman los norteamericanos. Doña Rosita en Medellín. Desde Boyacá Las Brisas, Rosita. Aló, Rosita. Buenas noches. Bienvenida, Rosita. Juan Manuel y Néstor Armando. Muchísimas gracias. Los búhos principales y siguen siendo los dos inseparables. ¿Se acuerdan que así les decía yo cuando escuchaba buenas noches, buenos días? Sí, como no, claro. No sé si me escuchan. Sí, la estamos escuchando perfectamente. Adelante. Quiero felicitarlos. Desde que empezó el programa por televisión, yo era huete por dejarme comunicar. Y apenas hoy es una casualidad o no sé que me haya comunicado. Resulta que yo le voy a preguntar a ustedes, eminencias. Cuando uno va a un lugar y uno dice, ay, yo soñé con esto, yo vi este lugar o vi esta cosa, no sé. Ya lo vi, ya lo viví. Que yo como que en sueños he ido a lugares. ¿Eso será una coincidencia? ¿Un sueño? Bueno, no sé. Ustedes que son los que dominan esos temas, porque son súper, quiero que me los expliquen. Los felicito y saben que estoy aquí al pie del televisor todas las noches oyéndolos y aún así gozando con esas dos presencias allá. ¿Cómo se ven de lindos los dos? No estoy escuchando nada, espero que me contesten después de que cuelgue el teléfono. Muchas gracias y vos, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Muy amable, Rosita. Eso se llama el fenómeno del déjà vu. Sí, es un fenómeno de memoria, ¿no? Lo ya visto. Se superponen las imágenes y algo que de pronto pues está presente en el foco de la memoria pasa al archivo como si ya se hubiera visto, ¿no? Entonces se aparecen hechos, personas, situaciones, circunstancias que uno asocia, aunque las ve por primera vez o aunque se le presentan por primera vez, las asocia con el pasado, ¿no? Como si eso ya hubiera ocurrido, como si eso ya hubiera pasado. Ese es el famoso déjà vu. Eso lo tratan mucho hoy los psicólogos y ya hay pues tratados, y no solo eso, sino una película con Denzel Washington precisamente sobre el tema. Saludemos a Antonio que nos llama desde Bogotá. Antonio, buenos días. Sí, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente, adelante. Ok. ¿Cómo están, señores? Llamaba para participar en el programa, que yo también he tenido conciencias, así que cuando veo una persona así que es conocida, entonces yo la veo
veo y pasa y bueno, y yo digo, uy, es cierta persona y no. Y a los 3 minutos aparece la persona, la parecía igual a la que pasó. Sí, eso me pasa, siempre me pasaba, pero hace muchos años, ahorita ya no me pasa eso. Eso siempre son unas coincidencias, a mí siempre me pasaba como 5 o 6 veces. Muchas coincidencias, ¿no? Así es. Y acerca de un caso curioso que le pasó a mi viejo. Él fue operado hace 3 años de la cadera. Le pusieron platino en la pierna izquierda. Y entonces, en marzo de este año, pasando 3 años, tuvo ese accidente. Y poco a poco se le fue, el platino ya se le fue partiendo. Y después de eso, después de que cuando... Bueno, lástima. Si puede volver a llamarnos, Antonio, hágalo. Nos puede repetir su llamada. Y le damos prelación. Lo del factor cero comenzó fue en 1840, ahora que lo recuerdo, Hamilton. 1840, sí. Bueno, muchas gracias a doña Luz Estela Cáceres Castañeda. La terapia para ser marca de leer un libro de superación personal. Me imaginé cómo ir a hacer mi funeral y todo el acontecimiento de este paso trascendental. Bueno, todos nos hemos imaginado alguna vez cómo ir a hacer el entierro nuestro, ¿no? Ese es del programa de anoche, ¿cierto? Sí, señor. Del programa de anoche. Pues, hombre... sí, perdóneme, tenemos tiempo todavía para una llamada más. Recuerden que nos pueden escribir también al buota@teleantioquia.com.co y pues daremos aquí a conocer todos los correos que nos envíen. La UA. Sí. ¿De dónde? Sí, señor, bienvenida. De Bulerías. Hola, Bulerías. Sí se acuerda de mí. Claro, Ustedes dijeron que le dijera que yo me llamaba la UA, la lechuza. Tranquilo, no, la lechuza, porque él es el lechuzo, yo la lechuza, y los niños que tengamos los lechuzo el chiquito. El niño que tengamos, sí. Sí. No, mentira, sino que me llamó mucho la atención porque recuerden que yo un día les hablé de una amiga que yo tengo, que ella tiene hermana, pues yo nunca la he visto, pero ella dice que le salen gusanos, y ayer llamó un médico que dijo el caso mío. El doctor Mario Terreros. Mario Terreros. A mí me gustaría conversar con el doctor Mario, porque me parece un caso pues que si uno puede solucionar en parte y se puede comunicarlos al paciente con el doctor Mario, me parecería súper increíble. Bueno, tendríamos que esperar a que el doctor, no tenemos el teléfono de él, tendríamos que esperar a que el doctor Mario Terreros nos llame desde Roldanillo Valle, nos deje su número y en un próximo programa que usted nos llame por línea interna le damos el número para que se pueda comunicar con él. El número mío queda pues ahí anotado, ¿no? Usted no queda con los números que uno... No, nosotros respetamos mucho eso porque es una cuestión de... Muy personal. De sigilo también profesional, respetar los teléfonos de los televidentes. Sino que usted nos llama, nosotros le decimos al aire, ya tenemos el teléfono del doctor Mario Terreros. Ajá. Y entonces, por línea interna, con mucho gusto, nosotros le pasamos el número para que usted lo pueda llamar. Bueno, y respecto al caso de ahorita, pues me parece que sí, a muchas personas nos sucede lo mismo. Yo tuve contemos de 2 años o 3 para atrás, a mí me sucedía que yo como sabía lo que iba a pasar, pero yo no contaba porque a mí me daba la impresión de que la gente se burlaba. Yo tuve un caso muy sorprendente, que en la cédula me apareció un cristico diminuto, pequeño. Entonces a mí cuando la niña que me atendió en la EPS me dijo, ¿y para qué tienes el cristico aquí en la cédula? Yo le dije, entonces dije, no, pues me quedé como aterrada y miré cuando sí, que me vine como pensando, ¿quién me la metería? No, ¿quién? Alguien, la niña que entró, tal vez. Y me quedé con esa inquietud, llamé a la niña, le pregunté y yo, no, entonces yo ya
conversando con mucha gente que es muy dada a creer en las cosas de Dios, y me decían, no, déjala ahí, pues, y que tengo un hijo que no cree en nada, porque pues, él es muy estudiado, pero él me dice que él no cree en lo que nosotros creemos, que hay un Dios, que tantas cosas que nosotros creemos. Él dice que todo se da por las leyes de la inercia del sol, de la energía, todo, él explica todo, pues, pero yo no, yo sigo con mis costumbres y mis cosas. Y entonces, cuando un día me dijo una niña, usted es muy pegada a las cosas de Dios, y yo oro común y corriente y todo, porque es que usted, Dios la trajo acá para que hiciera algo, una labor. En ese momento nosotros estamos haciendo una labor en todos los barrios marginados, porque nosotros trabajamos para los barrios marginados. Entonces, trabajando en los barrios marginados, pues uno conoce muchas tristezas, muchas hambres, muchas vicisitudes, bueno, cantidad de cosas. Entonces, un día, pasaron los años, ya me iban a llevar en un sacerdote especial para que me dijeran, que conocían mucho el caso, para que me dijeran por qué yo me había aparecido el cristico en la cédula, muy diminuto, mucho, doradito. Cuando un día me tocó ir a reclamar algo, y cuando se me perdió el cristico, cuando llegué a la casa y me di cuenta que el cristico no estaba dentro de la cédula, y me dio un desespero y una cosa, y yo me enojé, llamé a la niña de que me había recibido la cédula, le pegué su enjabonada y todo eso, y yo le dije, Dios, perdóname, así como llegaste, así te fuiste. Pero uno comenta estos casos y uno dice, la gente sí le creerá a uno, la gente que sí me vio el Cristo, que fue mucha gente, pues, y veían cómo se metió el Cristo dentro de la cédula, cómo, pues, hay gente que sí creía, pero hay gente que no cree, y yo quisiera que alguien que conociera de eso me dijera si eso puede ser posible y por qué motivo, porque yo sé que entre los oyentes suyos, de ustedes, perdón, hay mucha gente que bueno, Buita, muchas gracias. Muchas gracias. Okay, y vamos a indagar un poquito y le contaremos. Muchas gracias, se nos acabó el tiempo. Chao. Hasta luego. Su conclusión, Juan, por favor. Bueno, muy difícil sacar una conclusión sobre esto, pero las coincidencias ocurren y muy difícil también encontrarles alguna explicación. Lo mejor es tomar eso, no sé, con alguna objetividad, pero tampoco que ser tan demasiado objetivo para tratar de darles explicaciones. Hay cosas extrañas que ocurren en esto y hay que tenerlas en cuenta. Muchas gracias a Juan Carlos Correa, que nos corrige. Edipo Reyes de Sófocles, tiene toda la razón. Sí, señor. Sí, señor, muy amable. Mañana nos referimos a su email, que es muy interesante. Por mi parte quería también aclarar que el factor cero es cíclico, es cada 20 años de acuerdo con lo que dicen los gringos. 1840, 1860, 1880, 1900, 1920, ese no lo recuerdo quién fue, 1940 y 1960. De pronto mañana traigo un dático más amplio y más preciso. Por ahora quiero simplemente afirmar que es decir, es una percepción personal, es mi opinión personal. No creo que existan las coincidencias entendidas en la forma en que habitualmente nosotros las entendemos, como eso. Simplemente fue una coincidencia. Yo creo que todo obedece a un orden establecido en el cosmos, a una confluencia de variables que se juntan para que sea posible un hecho específico en la vida de una persona para cambiar la historia o para cambiar la vida de esa misma persona. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchísimas gracias por la compañía, gracias por la atención. No se vayan porque aquí en Teleantioquia continúa una excelente programación, recordando que este es el canal público más visto en Colombia según los parámetros de los estudios generales de medios, los dos últimos, que dicen que es el canal más visto en Colombia. No se vayan.